Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 8 de la mañana con 9 minutos, aquí en la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. No se olviden, estamos con nuestras frecuencias en señal abierta, 103.7 FM estéreo en Quito, provincia de Pichincha. Para el resto del país, alrededor del mundo, www.sonorama.com.es. Estamos transmitiendo en vivo a través de la fanpage de Facebook, Radio Sonorama, el canal de YouTube Sonorama TV. Gracias por su sintonía. Entramos al último tramo de nuestro programa, 8:10 en la mañana. Este programa es hasta las 9 de la mañana. Ana Belén Cordero está conectada ahora mismo con nosotros telemáticamente, ex asambleísta de la República, posesionada hace pocos días como secretaria anticorrupción. Doctora, bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Hola Fabricio, buenos días. Un saludo a todos los radioescuchas y gracias por la invitación. A usted por la gentileza de enlazarse con nosotros. Lo primero, su predecesor, Luis Verde Soto, renunció, si mal no recuerdo, en enero. Pasó febrero, marzo, abril, mayo, junio. Se demoró el gobierno 5 meses en designar un nuevo funcionario, en este caso funcionaria, en esa secretaría. ¿Por qué tardó tanto el presidente Lasso? Bueno, mire, más allá de responder esa pregunta que le corresponde al presidente Guillermo Lasso, yo creo que quedó encargada una persona en la Secretaría que dio continuidad, y creo que uno de mis roles o objetivos principales, aparte de dar continuidad, porque esa es la responsabilidad que tiene que tener un funcionario que valora el trabajo de la institución más allá de las personas. En esta Secretaría se ha hecho mucho. La única falencia o el único problema principal para mí es la ausencia de comunicación del trabajo que se ha hecho en esta secretaría. Y con esos antecedentes yo valoro el equipo de trabajo que permaneció en esta secretaría y que en gran medida ha permanecido hasta ahora, y lo voy a mantener precisamente para terminar de ejecutar el trabajo, Fabricio. Usted me dice que se ha hecho mucho en esta secretaría, pero que no ha sido comunicado. ¿Qué se ha hecho? ¿Con qué se encontró? Gracias por su pregunta, Fabricio. De hecho, ese es uno de mis objetivos principales en estos 5 meses que nos quedan de gobierno. Primero que nada, comentarle a la ciudadanía que en esta secretaría se ha implementado la metodología MAMRIC. Esta metodología MAMRIC es una metodología académica, digamos así, que no solamente se ha implementado en el Ecuador, sino en muchos países, donde a través de ciertos índices, digamos así, y mapas de calor se puede lograr identificar de la mano de instituciones públicas donde podrían haber presuntos indicios o cuellos de botella para presuntos actos de corrupción. Esta metodología ya fue implementada con éxito desde la Secretaría, en la CPN y en la agencia, en Access, digamos así. Estamos ya en la etapa intermedia en el Ministerio de Educación y estamos también por arrancar la etapa intermedia en Senal. Estamos por identificar en qué 3 empresas públicas grandes, de acuerdo a sus procesos, vamos a intervenir e implementar esta metodología. Y la ciudadanía se preguntará, bueno, ¿y esto para qué sirve o para qué funciona? Precisamente para que donde puedan haber alertas, sonidos, bulla sobre presuntos indicios de actos de corrupción que vayan a cometerse, porque eso es específicamente el rol preventivo, entonces se levanten las adecuadas alertas del caso. Esa es una de las cosas muy importantes que se ha hecho en la Secretaría. Otra muy importante es el curso de formación ética a funcionarios públicos. No conocerá la ciudadanía, y si no conoce, le informo que se han formado ya 2.500 funcionarios públicos en este curso de formación ética que ha sido elaborado de manera académica. Es un curso virtual asincrónico. Nuestro objetivo es lograr capacitar a 1.000 funcionarios más precisamente en estos objetivos, pidiendo o exigiendo, digamos, que a través de acuerdos ministeriales en distintos ministerios sea de obligatorio tomar, digamos, estos cursos. Y un tercer tema, no menos importante. Esta secretaría también trabajó con el MINTEL y el Ministerio de Trabajo en la elaboración de un software para denuncias anónimas. Sabemos que existen funcionarios públicos que tienen recelo quizás de presentar determinados hechos o relatos sobre presuntos hechos que han llegado a su conocimiento. Pues este software les permitirá poner en conocimiento, y a su vez estamos poniendo los filtros adecuados para que si tiene o trata de temas que están relacionados con indicios penales, se derive a la Fiscalía, si tienen que ver con fondos o recursos públicos, a la Contraloría, y si tienen que ver con hechos conductuales, a la máxima autoridad del Estado. Y yo quiero aprovechar este espacio, Fabricio, para recordar e instar a las dependencias del Estado y a las autoridades del Estado que sí es posible y es necesario trabajar y conjugar la urgencia de mantener al país en marcha con todo lo que se viene,
el fenómeno del niño, con el tema de seguridad y etcétera, y al mismo tiempo cumplir con el código de ética del presidente Guillermo Lasso. Algo que me llamó la atención el día jueves es que se reúne el Consejo de Seguridad Pública y del Estado y resuelve declarar a la lucha contra la corrupción como un objetivo estratégico del Estado. Digamos, puede sonar muy interesante, muy bonito, pero les queda menos de 6 meses de gobierno, eso es inevitable, y recién lo hacen 2 años y 1 mes después. ¿Cómo se entiende esto, doctora Cordero? Gracias también por su pregunta, Fabricio, sumamente pertinente. De hecho, el COSEPE ya ha declarado como enemigos o como objetivo nacional determinados hechos. En este caso lo ha hecho contra el narcotráfico, lo ha hecho contra otros, contra la minería ilegal, y ahora lo ha hecho contra la corrupción. Si bien es un hecho quizás se pueda calificar como inusual que lo haga el COSEPE, creo que, por ejemplo, el declarar el narcotráfico como un enemigo del Estado fue reconocido en las Naciones Unidas, porque creo que Ecuador ha sido el primer país que lo ha hecho como tal, lo mismo lo ha hecho contra la minería ilegal. Entonces, este hecho de declarar la corrupción como enemigo principal del Estado y este trabajo mancomunado, porque debo decir que estuvo presente varias funciones del Estado dentro de este organismo, porque este es un trabajo mancomunado. Muchos me dicen, bueno, usted en ese cargo va a poner a los corruptos tras las rejas y va a perseguir lo robado. Mire, a mí me encantaría, creo que los 18 millones de ecuatorianos nos encantaría que esos hechos ocurran, es decir, poner a los corruptos tras las rejas y justamente recuperar lo robado, pero ese no es un rol del Ejecutivo, ese es un rol precisamente de la Fiscalía General del Estado y de los jueces y fiscales, de justamente seguir esa ruta de brindar y poner detrás de las rejas a quienes corresponden. Pero la Secretaría Nacional Anticorrupción, como parte del Ejecutivo, está presta a trabajar por y para ese objetivo común que creo que tienen los 18 millones de ecuatorianos, que es la transparencia de los recursos públicos. Pero, por ejemplo, y esto fue cuestionado en su momento, tras la salida de Luis Verde Soto se cuestionó mucho el contenido de un informe que, en palabras del doctor Verde Soto, no le gustó al presidente de la República. Entonces, ¿de qué apertura por parte del Ejecutivo hacia la lucha contra la corrupción estamos hablando, doctora Cordero? Mire, gracias por su pregunta, Fabricio. De hecho, yo conocí este informe porque, en la Asamblea Nacional se llevó a comparecer al exsecretario Verde Soto en su momento, incluso en el juicio político al presidente de la República, y por eso tuvimos acceso a este documento en la Comisión de Fiscalización, de la cual yo fui vicepresidente, cual presidí el juicio político al presidente de la República. Y con esos antecedentes conocí a profundidad este informe y ahora también con el cargo que ostento. Y si bien este informe para mí habrá tenido las mejores intenciones, creo que lo lógico y lo responsable es justamente haber aterrizado a casos concretos. Y le voy a poner un ejemplo muy puntual del cual ha sido objeto de muchas entrevistas y mucha discusión. La conformación de los directorios de las empresas públicas, por ejemplo. ¿Sí? Es un tema que se cuestionó en su momento y se decía que presuntamente podía haber mucha concentración de una función del Estado en un directorio de una empresa pública. Pues precisamente nos hubiese encantado, para incluso como insumo poder trabajar desde esta Secretaría y desde las instituciones del Estado, que esa hipótesis sobre que esa concentración, esa presunta concentración, pudiese haber derivado en presuntos actos de corrupción. ¿Cómo se aterriza en el caso concreto? Me hubiese encantado que el secretario Verde Soto en el informe diga, pues, en el directorio de, estoy poniendo un ejemplo, CNEL, la conformación del directorio por A, B y C personas deriva en que pueda haber un presunto cuello de botella o un mapa de calor donde se identifica que puede haber un presunto acto de corrupción por A, B y C hechos que logré identificar. Recordemos que la Secretaría Nacional Anticorrupción forma parte de algunos de los directorios de las empresas públicas y puede llegar a evidenciar estos hechos. Sin embargo, ese aterrizaje necesario, importante, propio de un funcionario público, no ocurrió, y esa fue, creo, la mayor crítica casa dentro de este informe. Pero con esos antecedentes, digamos así, y volviendo al tema inicial que le comenté sobre la conformación de los directorios, la ciudadanía debe recordar que esa conformación de directorios viene dada por ley. ¿Quién debe reformar la ley? La Asamblea Nacional. Yo espero con ansias que la Asamblea Nacional, la nueva, se posicione, y precisamente uno de los temas principales a tratar sea el de la conformación de los directorios de las empresas públicas. Ahora, hablando de los directorios de las empresas públicas en particular, hay que recordar que hubo una génesis de
digamos, del escándalo que luego se llamó como el caso Gran Padrino, que era supuestos casos de corrupción detrás de las empresas públicas. Hay que recordar que por eso, inclusive, hay una indagación previa que lleva adelante la Fiscalía sobre Hernán Luque Lecaro, que el presidente de la República, que primero en diciembre había dicho que las personas renuncian porque sí, porque quieren, y un mes después dijo que él pidió que la renuncia del señor Luque Lecaro, primero por torpe y luego dijo que había actos de corrupción. Pero digamos, ya nadie habla de la génesis de todo esto, que supuestamente tiene que ver con casos de corrupción detrás de las empresas públicas y particularmente del sector eléctrico. ¿Con qué se ha encontrado usted, doctora Cordero, en ese sentido? Precisamente nosotros, bueno, cuando yo llegué, mañana va a ser una semana que llegué y me posicioné en el cargo en la Secretaría Nacional Anticorrupción, pedí que el equipo que estaba ahí, que lo he mantenido en su mayoría, nos emparte un poco de lo que ha venido ocurriendo en estos meses en la Secretaría Nacional Anticorrupción, precisamente qué ha ocurrido con la estructura o con la presencia nuestra, al menos en los directorios de las empresas públicas, cómo avanzan las empresas públicas. Hay algunas que están en un proceso, por ejemplo, de aprobar en estos días sus planes de negocios, otras de ellas están revisando ciertas decisiones que han tomado al interior de los directorios, etcétera. Pero lo más importante, creo yo, es justamente tratar de enfrentar, porque ningún gobierno, y eso sí debo decirlo frontalmente, ningún gobierno está exento de que es tan grande el Estado ecuatoriano, que ningún gobierno está exento de que pueda haber alguna oveja negra que se descarríe, pero lo importante, lo necesario, primero es trabajar en políticas de prevención y en políticas de educación a la ciudadanía, y en eso creo que esta Secretaría tiene su rol y su objetivo principal, porque yo debo reconocer, esta Secretaría, si bien ha hecho muchas cosas, una de las cosas en las que no ha hecho y no ha trabajado, primero es informar a la ciudadanía cuál es el objetivo de esta Secretaría y para qué fue creada, y número dos, informar adecuadamente lo que ha hecho, porque lo que no se comunica no existe. Con estos antecedentes, entonces, esta Secretaría ha hecho su trabajo, como le decía, se ha informado a funcionarios públicos, se ha elaborado y se ha implementado esta metodología Mandrick, con fondos de la UNICEF, se trabaja de la mano con el Ministerio de Educación para una reforma curricular para implementar en las mallas académicas materias para la niñez y la adolescencia en temas de ética y trabajo contra la corrupción. Y precisamente ese es el trabajo de esta Secretaría. Ahora, si se requiere de la Secretaría Nacional Anticorrupción para la colaboración, de hecho estoy trabajando de la mano, por ejemplo, con el Defensor del Pueblo en terminar de elaborar y pulir la Política Nacional Anticorrupción que ya empezó el exsecretario Verde Soto para elevarla a nivel de decreto, para que sea un insumo, para que quede para el siguiente gobierno y ojalá la mantenga y la mejore. Ese es nuestro objetivo principal desde el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Pero en el caso específico de las eléctricas, ¿se ha hecho algo? ¿Se encontró usted con algo o van a empezar desde cero? No, en lo absoluto hay que empezar desde cero. Yo creo que el cambio de autoridades o el cambio de personas, las instituciones no son las personas, las instituciones permanecen en el tiempo. Pero ¿cuánto ha avanzado lo de las empresas eléctricas, doctora Cordero? Bueno, nosotros tenemos participación en algunas de las empresas eléctricas. Todavía no se nos ha convocado a directorio. Nosotros estamos por tener una reunión con con los gerentes, digamos, de las empresas públicas, y precisamente en el caso concreto de los sectores estratégicos, el tema eléctrico, el tema petrolero, el tema minero, porque son áreas o son sectores que pueden haber ciertos cuellos de botella donde podrían haberse dado indicios de corrupción, y con esos antecedentes empaparnos un poco de qué es lo que está ocurriendo en esas empresas y en esos sectores. Hablando de indicios de corrupción, ¿qué pasó con el caso Danubio, sobre el cual la Fiscalía igualmente empezó un proceso de investigación, doctora? Bueno, yo no tengo ninguna relación con el caso Danubio, salvo que conozco extraoficialmente que ese caso inició por una denuncia que planteó la ex directora de aduanas, Carola Ríos, precisamente porque hubo una persona que le ofreció dinero o fondos para ocupar un cargo en particular, es decir, quiso comprar un determinado puesto. La señora fiscal general del Estado inició la investigación del caso. Entiendo que esa investigación ya se encuentra cerrada, ya se lograron identificar los culpables que habrían pretendido extorsionar o querer comprar a un funcionario de aduanas para ocupar un cargo, y entiendo que ese caso ya está cerrado. Está cerrado, dice. ¿Y en qué terminó?
Entiendo que el culpable de haber, digamos, ofrecido dinero para ocupar un cargo, entiendo que está con una sentencia ejecutoriada. No conozco a fondo el caso porque, como usted conocerá, primero es fiscalía y cuando no existe una notificación al particular uno no conoce sobre los casos, pero entiendo que eso fue lo que ocurrió con el caso. Lo que pasa es que en ese caso, doctora, si bien es cierto, no está en el ámbito del gobierno, sino en la fiscalía, pero estaban vinculados funcionarios que eran parte del gobierno. Y estaba siendo investigado, por ejemplo, el ingeniero Juan José Pons, que fungió como consejero de gobierno para el clúster bananero hasta el 25 de mayo del año pasado. Entiendo que todos esos exfuncionarios del gobierno fueron excluidos del caso. La única persona que entiendo que ha sido procesado es la persona que ofreció el dinero para ocupar determinado cargo público. Entiendo que es la persona que comete presuntamente el delito. No conozco más a detalle sobre el caso, pero ofrezco empaparme un poco más porque es importante, porque en su momento, digamos, se intentó inmiscuir a algún exfuncionario del gobierno. Lo que pasa es que por eso es importante, digamos, que el país tenga mayor información para que los casos no pasen al olvido o no se dilaten. Otra cosa que había pasado al olvido es el asesinato de Rubén Cherres. ¿Y por qué lo menciono? No es del ámbito de la Secretaría Anticorrupción, pero tenía que ver con una investigación de un supuesto caso de corrupción. Y el gobierno no ha dicho mayor cosa sobre este tema. ¿Usted en la Secretaría encontró algún tipo de información sobre el caso del señor Cherres y su supuesto vínculo con el gobierno? Mire, a eso me refería cuando el informe, y estoy tomando nota de algunos temas que usted menciona precisamente para empaparme el día de hoy. De hecho, eso es lo que hubiese querido encontrar, al menos Ana Belén Cordero en la Secretaría Nacional Anticorrupción, cuando hablaban del informe que presentó Luis Verde Soto. Aterrizar justamente las observaciones que se plantean o que se hacen al caso concreto, ¿sí? Y aquí usted me menciona un nombre en particular, de Rubén Cherres. ¿Cómo la presencia de esta persona o de este sujeto hubiese tenido que ver o hubiese tenido relación con alguna presunta estructura de corrupción? Pues no teníamos ningún aterrizaje en ese informe, solamente se hablaban de hipótesis y sobre esas hipótesis poco o nada se puede hacer. Entonces, conocemos públicamente, obviamente, que la Fiscalía General del Estado está investigando sobre el asesinato de esta persona y sobre, obviamente, sus presuntos vínculos que hubiese tenido o sus presuntos nexos, y estamos a la espera de la resolución de la Fiscalía. Reitero, el objeto principal de esta Secretaría Nacional Anticorrupción, si es que se quiere o si es que se busca intervenir en casos muy concretos, es esa colaboración con la Fiscalía y con la justicia. Sin embargo, la persecución de un delito o de un presunto delito le corresponde enteramente a la Fiscalía General del Estado. Acá me envían dos preguntas que le voy a trasladar, ¿no? La una dice, ¿para cuándo aplicar una metodología en el Ministerio del Ambiente donde existe represamiento que puede llevar a la corrupción y tienen grandes cantidades de trámites en permisos ambientales represados, lo que históricamente ha sido observado y puede abonar a la corrupción para acelerar selectivamente los trámites? Ese es un mensaje que me envía una oyente. ¿Cuál es su criterio sobre esta alerta? Estoy tomando justamente nota, de hecho en este momento escribo, porque justamente estos son los antecedentes que yo necesito, sea por el software que se va a crear de denuncias anónimas contra la corrupción, o precisamente por esta retroalimentación que yo recibo en los medios de comunicación, donde a mí me permite poder hacer requerimientos de información, reunirme con las autoridades. Sé que el tema de los permisos ambientales, en general de los permisos en cualquier ministerio, pero en particular en este caso los permisos ambientales, es que suma importancia para el inicio de actividades de cualquier índole que requieran permisos ambientales, y en algunos de los casos, al existir más cuellos de botella, al existir más tramitología o más burocracia, eso está probado, cuando existe más tramitología o más burocracia, suben los niveles de que pueda existir presuntos indicios de corrupción. Con esos antecedentes me voy a empapar sobre qué procedimiento están aplicando en el Ministerio del Ambiente para la concesión de los trámites o los permisos ambientales. Cuando yo reviso la resolución del pasado jueves del COSEPE, encuentro el artículo 7 que dice que el Consejo de Seguridad Pública del Estado, conformado por las principales autoridades del mismo, se mantendrá vigilante para que los casos de corrupción no queden en la impunidad. Entonces ahí firma el presidente, firma el vicepresidente, firma el presidente de la Corte Nacional de Justicia y el presidente del Consejo de la Judicatura. Y automáticamente, al leer Judicatura, me pongo a pensar en que 3 vocales de los 5 del Consejo de la Judicatura están siendo investigados por presunta corrupción, 2 por presunto tráfico de influencias y 1 por presunto lavado de activos. Luego más abajo dice,
Juan Zapata, ministro del Interior, Fausto Salinas, comandante general de la policía, y me pongo a pensar en los casos de depuración obligatoria que tiene la policía, y en su momento la denuncia de narcogenerales que hasta ahora no sabemos quiénes son los narcogenerales. O uno encuentra la firma del ministro de Defensa Nacional y de otras autoridades del Ministerio de Defensa, y uno piensa automáticamente en la relación de militares con el señor Miguel Ángel Nazareno, conocido como Don Nasa, que un buen día entró como si fuese militar con credencial a los parqueaderos del ministerio. Entonces, ¿cómo generamos esa lucha contra la corrupción y el seguimiento para que los casos no queden en impunidad si tenemos casos como los que le acabo de señalar, doctora Cordero? ¿Cómo generamos? Para mí, con casa adentro. Justamente una política introspectiva, casa adentro, con procesos, con procedimientos, con transparencia, con honestidad sobre lo que está ocurriendo al interior de las instituciones. Recordemos que cuando se dio el atroz femicidio de María Belén Bernal, por ejemplo, se habló de lo que podría presuntamente estar ocurriendo al interior de las escuelas de policías, con las mujeres policías que estaban estudiando, etcétera. Y creo que una actitud sumamente autocrítica, sumamente de reinvención de parte de la autoridad. De hecho, se cambió a la directora o el director de la escuela de policía en ese momento. Eso es lo que se necesita para cada una de las instituciones. En particular, las instituciones que usted menciona precisamente tienen que mirar casa adentro, como digo yo, darse la vuelta y decir, bueno, estos son los, digamos, no necesariamente los casos que se han dado, porque en algunos casos no existe sentencia o quizás son solamente denuncias, pero tomar en consideración que existen denuncias, sea de ciudadanos, de medios de comunicación, de asambleístas, etcétera, y decir, bueno, vamos a investigar casa adentro qué es lo que está ocurriendo y aplicar. Y en eso sí, la Secretaría Nacional Anticorrupción trabaja en concreto con el Ejecutivo, porque si usted me menciona el Consejo de la Judicatura o la Corte Nacional, digamos, nosotros no podemos inmiscuirnos en otras funciones del Estado, pero sí con los organismos del Ejecutivo, los ministerios y las secretarías, en precisamente apoyarles, ir de la mano con la implementación de estos métodos que ya hemos llevado adelante para, en el caso de que aún no existan presuntos actos de corrupción, estar alertas y preventivos. Y en caso de que existan o que se hayan levantado estas alertas, pues trabajar en la mitigación y en la denuncia respectiva. Es que la cosa es que, digamos, yo siempre defiendo la presunción de inocencia y el debido proceso. Es un concepto irrenunciable que lo manejo, que puede gustar o no a un segmento de la audiencia, pero al menos yo no voy a cambiar de posición sobre lo que es el debido proceso y la presunción de inocencia. El problema en este país, doctora Cordero, y usted va a coincidir conmigo, es que muchos casos se denuncian, comienzan procesos, hay indagaciones y luego no se sabe qué pasó. Y le he mencionado algunos sobre los cuales no sabemos qué pasó. Por ejemplo, la opinión pública no sabe qué pasó con la investigación interna en el Ministerio de Defensa sobre el caso de Don Nasa. La opinión pública no sabe cómo la policía está llevando adelante sus procesos de autodepuración y cuáles son los supuestos narcogenerales que fueron denunciados por el embajador de los Estados Unidos. El tema es que las cosas no se pueden quedar en el aire, doctora. Yo comparto con usted plenamente y creo que esto sí es una de las, digamos, de las deudas que tiene o que podría tener el ente competente en la comunicación de la justicia, en este caso el Consejo de la Judicatura, ¿no? Por darle un ejemplo, son los jueces y fiscales, definitivamente son los jueces los que determinan en una sentencia ejecutoriada cuál es la resolución sobre un caso, y si es que ya causa estado, es decir, ya está ejecutoriada en la Corte Nacional una determinada sentencia, entonces se ha puesto fin a ese proceso. Y ahí es la autoridad de justicia la que debe decir, bueno, este proceso que inició con una denuncia o con una investigación de oficio de la Fiscalía General del Estado en el año tal, fue cerrado en fecha tal con sentencia ejecutoriada donde se absolvió a tales personas, se puso tras las rejas a otras o se sobreseyó a otras personas. Porque sí, efectivamente, como usted menciona, Fabricio, queda en el imaginario público, en la opinión pública, o que existe impunidad y que no se resuelven los casos, o que se trata de esconder o que se trata quizás de tapar ciertos otros casos. Solamente en los casos más mediáticos
que involucran quizás a presidentes o a expresidentes, son los que llegan al conocimiento público y es gracias a los medios de comunicación. Yo creo que ese es un mea culpa que tiene que hacer o que tiene que reinventar un poco el ente de comunicación de la función judicial. O también hay casos, y esto para cerrar, doctora Cordero, denunciados por el presidente que luego no se sabe qué pasó. El año anterior, en marzo, cuando la Asamblea negó la ley de inversiones, el presidente presentó una denuncia pública contra 5 legisladores. El presidente le pidió a la Fiscalía que investigue y 5 meses después el propio presidente le dijo a la Fiscalía, no, archive nomás la denuncia por el paso del tiempo. O sea, una cosa que a mí me sigue llamando la atención. O por ejemplo el caso de la propia denuncia pública que hizo el presidente de la República sobre el empresario Javier Hervas, señalando que supuestamente pretendió intercambiar votos a cambio de que le perdonen sus supuestos problemas con el SRI, y la opinión pública no sabe qué pasó con estos casos. Doctora Cordero. Buena pregunta la que usted plantea, y de hecho, bueno, ahí sí tengo que defender un poco lo que hace la Fiscalía General del Estado, porque al tratarse de indagaciones previas, digamos, se mantienen en reserva, no pueden ser fácilmente comunicados, salvo que, digamos, existan filtraciones, que entiendo eso no ocurre en la Fiscalía General del Estado, pero entiendo que el caso del señor Hervas y las denuncias que hizo el señor presidente de la República se encuentran en indagación previa, y al encontrarse en indagación previa no se puede conocer desde la opinión pública cuáles son. Pero mire usted que el caso de los asambleístas, el presidente se echó para atrás de la denuncia que presentó 5 meses antes. Entiendo que ese fue el resultado de lo que planteó el presidente de la República, pero desconocemos, como usted justamente mencionaba hace un momento, qué es lo que ha hecho Fiscalía. Si Fiscalía efectivamente desechó o archivó esa denuncia, o Fiscalía ha continuado con la indagación previa, pero no conocemos esa información. Si es que se trata de indagación previa, es lógico y es procedente como un proceso penal adecuado que no se conozca porque precisamente no existen acusados. Cuando avancen las etapas procesales probablemente sea público, ¿no? Correcto. Doctora Cordero, gracias por el tiempo y por esta entrevista, la primera entrevista que nos concede como secretaria anticorrupción. Muy amable, doctora. Gracias, Fabricio. Un saludo a todos. Buenos días. Gracias a Ana Belén Cordero, secretaria nacional anticorrupción, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.